Hola, bienvenidos a esta nueva experiencia de trabajo con el área de álgebra y cálculo. Mi nombre es Sebastián Cardona Tencio, soy licenciado en matemáticas de la Universidad del Magdalena, estudiante de maestría de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a trabajar conceptos prácticos y teóricos acerca del conjunto de números reales y las propiedades con las operaciones entre ellos, incluida notación científica. Así que vamos. El día de hoy nos vamos a centrar en el componente de álgebra y cálculo, atendiendo a que vamos a encontrar en la prueba los contenidos de conjuntos de números reales, que es digamos, el contenido con el que vamos a iniciar el día de hoy, junto con las propiedades básicas de las operaciones. Además, vamos a encontrar fracciones, razones, decimales y porcentajes, expresiones algebraicas, relaciones lineales y afines, representación de funciones, funciones trigonométricas y sucesiones y límites. Muy bien, un ejemplo de una pregunta, ya entrando un poco en materia, relacionada con el componente que vamos a trabajar el día de hoy sería el siguiente. Un escalador quiere subir un muro. En el primer intento subió 6,5 metros y resbaló 2. En el segundo intento alcanzó la parte más alta del muro subiendo 7,3 metros, desde el punto donde quedó en el primer intento. ¿Cuál o cuáles de los siguientes procedimientos permiten determinar correctamente la altura h del muro? Tenemos un procedimiento inicial o un procedimiento 1, en el que vemos 6,5 más 7,3 más menos 2. Una segunda propuesta dice que 6,5 menos 2 más 7,3. Y una tercera propuesta que nos dice que 6,5 menos 2 más 7,3. Vamos a mirar cuál de esas opciones, si la 1 solamente, la 3 solamente, la 1 y la 2, o la 2 y la 3, nos permitirían identificar o encontrar una solución adecuada. Vamos a hacer el siguiente análisis. Recordemos que cuando decimos que subimos, vamos a tener en cuenta que el valor va a ser positivo. Y en este caso, las veces que el escalador sube son de 6,5 metros y 7,3 metros, ¿cierto? Y vamos a tener en cuenta que el escalador desciende, y cuando desciende baja, ¿cierto? O resbala, y esa va a ser una representación negativa, es decir, menos 2. Atendiendo a esto, si nosotros empezamos a analizar las opciones que tenemos aquí de entre las posibilidades, vamos a analizar un poquito en cuál de ellas se cumplen estas situaciones. Es decir, que se muestre el 6,5 y el 7,3 positivo y el 2 negativo. Miramos la primera opción, tenemos 6,5 positivo y 7,3 positivo y el menos 2 negativos, es decir, esta opción sería correcta. En la segunda vemos que el 6,5 está positivo, el 2, en este caso, menos 2 está negativo y el 7,3 estaría positivo, cumpliría con la situación analizada. En el tercer caso, vemos que el 6,5 está positivo, sin embargo, este menos que está aquí hace que toda esta expresión que está dentro del paréntesis se convierta en negativa, haciendo que el 7,3 también vuelva o se convierta en una expresión negativa y no cumpliría con el análisis que hicimos. Por lo tanto, podríamos decir que la opción es correcta, o la opción correcta en este caso sería la C, atendiendo a que la opción o el planteamiento 1 y 2 son correctos. Esta pregunta hace atribución o hace relación con la competencia de argumentación. Bien, vamos a entrar un poco ya en materia acerca de lo que son los números reales. Resulta que los números surgieron con la necesidad que tenía el ser humano de empezar a contar las cosas que tenía. Desde sus inicios, durante el tiempo de la vida o en la caverna del ser humano, cuando empezó a ser recolector, necesitaba garantizar que cuando saliera de cacería o regresara a su casa,
encontrara los mismos elementos con los que él ya contaba. Y entonces empezó a hacer representaciones, símbolos y cosas, hasta que empezaron a evolucionar en los números que conocemos actualmente. Los primeros números que existieron fueron los números naturales. Se llaman así porque era lo que el hombre podía observar en la naturaleza. Y al ser esto producto de lo que él veía, entonces aparecieron estos números que ya encontramos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y todo lo que nosotros, los números que ya sabemos que son infinitos. En este conjunto numérico no se encuentra el cero, producto de que si el hombre podía contar algo en la naturaleza, entonces lo numeraba, pero ante la ausencia de algún elemento, entonces no podría representar absolutamente nada. Luego entonces surge otro problema, ¿no? Resulta que a medida que pasa el tiempo ya el hombre empieza a adquirir ganancias o a tener cosas, pero luego empiezan a cambiar o a hacer el famoso trueque y entonces podían haber deudas que los números naturales no podían satisfacer. Surge entonces un nuevo conjunto numérico que son los conjuntos o el conjunto de los números reales en el que ya se incluye al cero y además unas cantidades negativas que en la actualidad o en la vida cotidiana las utilizamos para temperaturas bajo cero o digamos profundidades o cuestiones de ese tipo, ¿cierto? Muy bien. Resulta que luego surge otro problema. Cuando, por ejemplo, nosotros en la actualidad podemos ir a una fiesta, ¿cierto? Y resulta que en la fiesta hay una torta, generalmente, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando van a repartir la torta la fraccionan o la parten. Hasta ahora ninguno de los dos ninguno de los dos conjuntos numéricos podría solucionar ese problema. Surgen entonces el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales se representan generalmente a través de fracciones o decimales en las que se cumplen que existe un numerador y un denominador en los que el numerador y el denominador son cualquier número, ¿cierto? Cualquier número, pero con una condición fundamental. El denominador, o en este caso b, no puede ser cero. Porque cuando construimos una fracción, por ejemplo, 3 entre 0, no es posible dividir entre 0. Recordemos que una fracción es una división. Por último, vamos a encontrar un conjunto numérico que no podía satisfacerse hasta ahora, y es el conjunto de los números irracionales. Los números irracionales son aquellos números que son expresiones que son decimales infinitos no periódicos. En este grupo que se representa con la letra I, vamos a encontrar números que son raíces inexactas, el número pi, el número de Euler y entre otros números que son propios de este conjunto. Bien, a manera de resumen, entonces vamos a tener que los 4 conjuntos que vimos anteriormente pertenecen al conjunto general que se llama números reales y que ese conjunto de números reales está dividido en números irracionales y en números racionales. Pero dentro de los números racionales entonces existen números enteros y esos enteros se dividen a su vez en naturales, que son los positivos, combinados con los negativos, los enteros negativos y el cero. En resumen, podemos decir que los números reales es un conjunto conformado por los números los números racionales unidos con los números irracionales. Vamos a hacer un ejercicio práctico de análisis en donde vamos a responder estas afirmaciones. Vamos a responder verdadero y falso. Dice así, vamos a tener como apoyo estos elementos. Perfecto, vamos entonces a socializar un poco. Vamos a ponerlo rojito, perfecto. Dice, todos los números racionales también son números enteros. Recordemos, los racionales, ¿sí?, tienen dentro a los enteros, pero no todos los racionales son números enteros. Algunos sí, todos no. Todas las fracciones no dan un número exacto. Dice, algunos números enteros son irracionales. Si miramos el esquema aquí nos encontramos los enteros,
Pero los enteros no guardan relación con los irracionales. Recordemos que los irracionales, por decirlo de alguna manera, son un grupo aparte. Entonces, algunos números enteros son irracionales, sería falso. Todos los números racionales son también reales. Vamos a tener en cuenta que según el esquema y según la explicación dada, todos los números son reales. Todos los números son reales, independiente que sea natural, entero, racional o irracional. Algunos números naturales son enteros. Algunos naturales son enteros. No son algunos, sino que son todos. Todos los naturales son enteros. Dice el siguiente ítem, todos los números reales son irracionales. Todos los reales son irracionales. Vamos a decir que esto es falso, porque no todos los reales son irracionales. Hay algunos reales que son racionales, enteros o de otro conjunto. El 0 es un número entero, pero no es un número racional. Esto es falso. Todos los números, si son enteros, son racionales. Y la última, todos los números irracionales son reales. Todos los irracionales son reales. Eso es verdadero. Perfecto. Vamos a continuar con este ejercicio. También es muy de acuerdo a la situación que estamos estudiando. Vamos a mirar si el número pertenece, marcando con una E, o no pertenece con una E y un esquemita cruzado, para decir si este número pertenece a cada conjunto. Vamos a decir, menos 7 novenos pertenece a los naturales. Recordemos que ningún número negativo es natural. Puede ser eventualmente entero siempre y cuando la división o el proceso de simplificación me dé un número entero, valga la redundancia. Si no, entonces va a ser un número racional. Recordemos que no todo número racional es entero y no todo entero es natural. Si pertenece a alguno de los tres primeros conjuntos, estos de aquí, no va a pertenecer a los irracionales. Pero ojo, que siempre va a ser un número real. Todos los números son reales. El menos 8, recordemos que si es negativo no podrá ser natural. Pero si es un número concreto o exacto, sí va a ser un entero. Y si es un número entero, entonces va a ser un número racional. Recordemos que si pertenece a alguno de estos conjuntos, no va a pertenecer al irracional. Observemos, por ejemplo, el caso de raíz de 9. Raíz de 9, uno podría llegar a pensar, no, es una raíz, entonces no va a ser un número que pertenezca a ninguno de estos conjuntos. Pero si yo resuelvo, la raíz de 9 va a ser 3. Y ya aquí me queda mucho más fácil porque eso es como un disfraz que tiene el número 3. Entonces miremos que el 3 sí pertenece a los naturales. Si pertenece a los naturales, también pertenece a los enteros y por obvias razones también a los racionales. Ahora, si no pertenece, perdón, si pertenece a alguno de estos tres conjuntos, entonces ya no va a pertenecer a los irracionales y siempre, siempre va a ser un número real. Siempre va a ser un número real. Cosa diferente en el caso de raíz de 3. La raíz de 3 entonces sí me va a ser un número irracional porque no es una raíz exacta. Si pertenece a los irracionales, entonces ya no va a pertenecer a ninguno de estos tres conjuntos iniciales que están relacionados entre sí. Y por obvias razones, entonces siempre va a ser un número real. ¿Listo? Para que analicemos bien la relación de estos conjuntos. Muy bien. Vamos a adelantar un poco en cuanto a la sesión. Vamos a mirar unas propiedades que tienen entonces esos números reales cuando se operan. ¿Sí? Recordemos que hay unas operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, son las que estamos acostumbrados, pero también existen otras operaciones como la potenciación, radicación y logaritmación, que también son operaciones. Hay una primera propiedad que es la propiedad conmutativa, se cumple en la suma y la multiplicación. Conmutar es cambiar. Entonces, es muy común escuchar por ahí la frase que dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? En la suma se cumple que 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3. En ambos casos da 8 y no importa el orden.
Lo mismo pasa en la multiplicación. 6 por 4 es lo mismo que 4 por 6. Hay otra propiedad que es la propiedad asociativa. También se cumple en la suma y la multiplicación. Me dice que yo puedo sumar teniendo 3 o más elementos. Primero, dos números. Y si lo sumo otros dos, agrupándolo de manera diferente, me va a dar el mismo resultado. Cosa que ocurre también en la multiplicación. Me debe dar el mismo resultado. Muy bien. Elemento neutro. El elemento neutro en la multiplicación y en la suma cumple la propiedad de que dejan el número inicial tal cual estaba. Esa propiedad también se llama propiedad modulativa. El módulo, lo que hace que usted le sume una cantidad a un número y dé el mismo resultado, o multiplique un número por otro y dé el mismo resultado. En la suma se cumple que cualquier número, si usted le suma 0, da el mismo número. Y en la multiplicación, si usted multiplica por 1, da el mismo resultado. Muy bien. Otra propiedad, que es, digamos, una de las más cuidadosas, con las que más debemos tener cuidado, es una propiedad que se llama la propiedad distributiva. Esa se cumple utilizando multiplicaciones agrupadas con sumas o restas. Lo que debo hacer en este caso, o en este tipo de casos, es tener en cuenta que el número A que tengo aquí debe multiplicarse por cada uno de los factores que tengo aquí. Primero por uno y luego por el otro. Si hubieran más elementos, también tendría que hacerlo de esa manera. 3, en este caso, por 7 más 2, me dice que puedo multiplicar primero, en este caso, 3 por 7, y luego sumárselo a la multiplicación de 3 por 2. 3 por 7 más 3 por 2. 3 por 7 me da 21 y 3 por 2 me da 6 y luego al hacer la suma me da 27. Eso me indicaría esta propiedad. Como les insisto, deben ser muy cuidadosos con la ejecución de la misma. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio práctico para irnos metiendo en el cuento de las propiedades y qué hacer en cada caso y recordar una situación o unos elementos que son fundamentales en el trabajo operativo. Muy bien, vamos a mirar cuál es el resultado en cada caso. Tenemos un primer ejercicio que me dice 3 menos 6. En este caso vamos a recordar que aquí habría una suma o una resta de dos factores y voy a tener en cuenta que tengo un número positivo y un número negativo. Como estoy sumando, debo tener en cuenta que si son signos iguales, voy a sumar. Si son signos diferentes, voy a restar. En este caso tengo signos diferentes, entonces hago la resta, tal cual yo estoy acostumbrado. Voy a restar 6 menos 3. Recordemos que la resta no es conmutativa, es decir, aquí el orden se importa. No es lo mismo que yo reste 6 menos 3 que 3 menos 6. Hay que tener en cuenta esa claridad. Muy bien, entonces en este caso me daría 3, pero debo tener en cuenta que al resultado le debo colocar el signo del número mayor, en este caso menos, ¿cierto? Esto se representa muy bien en la vida real cuando, por ejemplo, yo voy a la tienda y digo, no, yo tengo una deuda de 6,000, ¿no? Esto indica ese menos 6. Tengo una deuda de 6,000 y voy a pagar o abonar 3,000 porque es lo que yo tengo. Yo doy lo que tengo, pero quedo debiendo todavía en la tienda. Aún quedo debiendo 3,000. Y así representamos ese menos 3. Muy bien, miremos esta otra situación. Tenemos 7 menos 5. Aquí es fundamental tener en cuenta que tengo dos signos que están consecutivos y en este caso debo aplicar la famosa y bien conocida ley de los signos. Recordemos que cuando dos signos están pegados hay que multiplicarlos y la ley de los signos se cumple única y exclusivamente en multiplicaciones y divisiones. En este caso entonces multiplicaría menos por menos para que me dé más y entonces voy a tener 7 más 5 y ya voy a tener entonces como resultado 12. Muy importante observar ley de los signos. Y un tercer ejemplo, vamos a mirar aquí un tercer ejemplo. Ese tercer ejemplo me muestra
4 por 8 menos 3, ¿no? Ese 4 por 8 menos 3, recordemos que sería la propiedad distributiva respecto a la suma. Me dice que tengo que multiplicar 4 por 8 y restárselo a 4 por 3. 4 por 8 me da 32, ¿no? Y 4 por 3 me da 12. Al hacer la resta entre ambos elementos me debe dar 20. 20 sería el resultado en este caso. Muy bien. Hasta ahora entonces hemos visto números naturales y expresiones o propiedades de las operaciones entre esos números. Recordemos que una propiedad es algo que siempre se cumple. Bien, vamos a mirar ahora las de la potenciación. Recordemos que la potenciación es una operación básica en la cual hay una multiplicación continua o una multiplicación sucesiva del mismo número, ¿no? Al cual conocemos como base. Muy bien, una primera propiedad nos dice que cuando tenemos un producto, es decir, una multiplicación de la misma base o de potencias que tienen la misma base, lo que vamos a hacer es sumar los exponentes y colocamos la misma base. Sumamos los exponentes y vamos a colocar la misma base, que es lo que hacemos aquí. Sumamos y nos da x a la 9. Caso contrario, cuando hay un cociente, es decir, una división, lo que vamos a hacer es restar los exponentes, siempre y cuando sean de la misma base. Entonces, en este caso, si teníamos 2 a la 8 dividido 2 a la 5, entonces vamos a tener 2 a la 8 menos 5 me va a dar 2 a la 3. Una tercera propiedad es potencia de una potencia. Cuando tenemos un número elevado inicialmente a una potencia y luego a otro exponente, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es multiplicar los exponentes. En este caso, x a la 7 elevado a la 3 nos va a dar x a la 7 por 3, que va a ser 21. Una cuarta propiedad es cuando tenemos el exponente 0. Todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Puede ser 7 a la 0, 8 a la 0, 1000 a la 0. Cualquier número elevado a la 0 siempre va a dar 1. Tenemos también cuando tenemos el producto de potencias que tienen bases diferentes, pero que tienen el mismo exponente. Esta propiedad se llama producto de una potencia o potencia de un producto. Lo que tenemos es una multiplicación elevada a una potencia. Lo que hacemos en este caso es separar las potencias para que queden como en este caso a a la n y b a la n, dado de la siguiente manera. Puede ser la operación inversa. También podríamos realizar el producto inicialmente de esos valores y luego elevarlo a la potencia indicada. Eso es lo que tenemos aquí. Muy bien. Otra propiedad es cuando tenemos un cociente de potencias que tienen bases diferentes. Lo que podemos hacer es indicarlas o si las encontramos juntas, separar las potencias. Es lo que inicialmente se hace. O podría resolver el cociente y luego elevarlo a la potencia indicada. En este caso, vemos que primero resolvemos el cociente, 8 dividido 4, y luego lo elevamos a la 6. Vamos a hacer unos ejercicios como para profundizar un poco en ese sentido. Tenemos inicialmente 3 ejercicios. Uno primero, 3 a la 3 por 3 a la 4 por 3. Cuando no tiene un exponente, se sobreentiende que el exponente es 1. En este caso, como es la misma base, multiplicaríamos, colocaríamos la misma base y dejaríamos, en este caso, la suma de los exponentes que tienen ahí. Sería 3 más 4 más 1, daría 3 a la 8. En el siguiente caso, tenemos una potencia de una potencia. Lo que hacemos en este caso es multiplicar los exponentes, daría 5 a la 12. Lo mismo ocurre en el caso 3, y aquí me daría 3 a la 16. Otros ejemplos, en el punto 2 tenemos un cociente, en este caso se restan las cantidades, los de los exponentes, y me daría 5
a la 4. En el siguiente ejercicio podríamos multiplicar todos los elementos que tenemos dentro. Me daría 5 por 2, 10, y 10 por 3, 30, 30 elevado a la 4. O podría separar las potencias para que me quede 5 a la 4, por 2 a la 4, por 3 a la 4. Y en el último ejercicio tengo potencias de una potencia. Podría multiplicar los valores para que me quede 5 a la 24. Bien, vamos a finalizar con el último tema del día de hoy, es notación científica. La notación científica es una manera, digamos, abreviada de escribir una expresión que puede ser muy grande o muy pequeña. Muy grande como la masa del Sol, o muy pequeña como el diámetro de una célula, de un virus o de cualquier átomo. Entonces estas expresiones son fundamentales para el trabajo, digamos, de hacer más corto la representación de unos números que pueden ser muy grandes o muy pequeños. La manera más común o general de representar la notación científica sería un número multiplicado por base 10 elevado a un exponente. Ese exponente lo que me indica es qué cantidad de ceros o de números grandes tiene esa cantidad expresada en notación científica. Muy bien, vamos a mirar unos ejemplos de cómo representar esas cantidades. Una situación bastante común es la población de lugares o ciudades que son muy grandes. En el caso de Tokio, Nueva York y la Ciudad de México, con unas poblaciones de 31.200.000 habitantes en el caso de Tokio, 30.100.000 habitantes en Nueva York y Ciudad de México con 21.500.000 habitantes. Esas cantidades las podemos escribir en notación científica. Hay que tener en cuenta dónde vamos a tener la indicación decimal, porque esa indicación decimal es la que vamos a correr y dependiendo de las posiciones, ya sea a la derecha o a la izquierda, donde corramos esas cantidades, ese va a ser el valor del exponente que va a acompañar el número entero con la base 10. En este caso, en el caso de Tokio, vamos a correr la posición decimal. Esa posición decimal, como no la tenemos indicada, se sobreentiende que se encuentra aquí, al final. Entonces, si la queremos correr, la vamos a correr hacia la izquierda para poder representar esas cantidades. ¿Cuántas posiciones? Dependiendo de donde yo vaya a dejar el punto o el indicador decimal. En este caso lo dejo entre el 3 y el 1 para indicarlo como 3,12. Y si lo dejé hasta ahí, lo he corrido 7 posiciones hacia la izquierda. Por eso es que el exponente en este caso, el de la base 10, es 7, porque fue corrido 7 posiciones hacia acá. Lo mismo en el caso de Nueva York y en el caso de la Ciudad de México. Fíjense que al correrlo hacia la izquierda, hablo puntualmente en este tipo de situaciones, me indica que estoy como si fuera dividiendo el proceso, lo que me va a generar que en la expresión dada como notación científica sea una cantidad que quede con valor positivo en el exponente. Caso contrario, ocurre cuando me dan números muy pequeños. Esos números muy pequeños yo los puedo expresar como notación científica y para hacerlo, entonces fíjese que la posición decimal, que la voy a hacer un poquito más larga, la correría 1, 2, 3, 4 y hasta 5 posiciones o muchas más dependiendo de cada caso. Si corro la coma hacia la derecha, la expresión dada como notación científica me va a quedar con un exponente negativo. En el primer caso, corrí la coma 3 posiciones hacia la derecha, lo que me indica que voy a quedar con exponente de menos 3 y la coma entre el 3 y el 6, es decir, 3.68 por 10 a la menos 3. Dado el segundo ejemplo, me quedaría que corrí la coma 4 posiciones a la derecha para que quedara entre el 8 y el 6. Me queda 8.6 por 10 a la menos 4. Un caso contrario a esto sería que me den el número dado en expresión de notación científica y yo llevarlo a la cantidad grande o pequeña que corresponde. Recordemos,
En el primer caso tenemos 3.2 por 10 a la 5, lo que me va a indicar que tengo que multiplicar el 3,2 o 3.2 por 10 elevado a la 5, lo que sería, si lo fuera a multiplicar, sería 3.2 por 100.000, o correr la coma 5 posiciones a la derecha, porque en este caso el exponente es positivo, y el exponente positivo me va a indicar que voy a correr la coma 5 posiciones a la derecha en este caso. En el segundo caso, que es 3,57 por 10 a la menos 4, debo correr la coma 4 posiciones a la izquierda porque el exponente en este caso es negativo. Me daría entonces 0.0035 para poder encontrar la expresión del valor correspondiente. Vamos a mirar ahora unas preguntas tipo ICFEX relacionadas con la temática que acabamos de trabajar durante la sesión de clase del día de hoy. Dice así, una primera pregunta: un sistema de transporte urbano en una ciudad de Colombia utiliza dos tipos de buses. La tabla muestra la información del número de pasajeros que puede transportar cada tipo de bus. Vemos una tabla en la cual se nos da una información que podemos observar. El sistema de transporte cuenta con un total de 75 buses tipo 1 y 60 buses tipo 2. La expresión que permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que puede transportar la totalidad de buses es. Vamos a mirar las opciones, pero me voy a centrar en desarrollar la información que tengo para llegar a una respuesta. Tengo 75 buses tipo 1 y esos 75 buses tipo 1 pueden transportar 36 pasajeros en sillas, porque tienen 36 sillas, y 100 pasajeros de pie. Eso me indicaría que podría, utilizando la propiedad distributiva con relación a la multiplicación y la suma, 75 multiplicado por 36 más 100. En el caso de los buses tipo 2, veo que tengo 60 y que esos buses pueden transportar 48 en sillas y 112 pasajeros de pie. La expresión quedaría como 60 multiplicado a 48 más 112. Cuando sumo el total, teniendo en cuenta la capacidad máxima de pasajeros por la relación de buses, tendría que sumar lo que tengo de tipo 1 con lo que tengo de tipo 2. Y al sumarlo, entonces me quedaría esta expresión, que correspondería, luego para mirar las opciones, a la opción D. Muy bien. Una segunda pregunta me invita a que debo observar primero una tabla. Observa que la tabla muestra la información de algunos cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. Esa información está en días y años terrestres. Hay una pregunta puntual. Para calcular el número de vueltas alrededor del Sol que da Mercurio mientras Plutón da una, se debe dividir. Tengo 4 opciones, ¿cierto? 248,54 entre 89,97. El ítem B, 87,97 entre 248,54. El ítem C, el producto de 248 por 365 entre 87,97. Y D, el cociente de 87,97 entre 365 entre 248,54. Algo fundamental que tengo que analizar es la relación que me piden, ¿no? Me dice que debo mirar las vueltas que da Mercurio mientras Plutón da una. Es decir, la relación de Mercurio con respecto a Plutón y no Plutón con respecto a Mercurio, que sería al revés. Y son dos cosas totalmente diferentes. Si yo observo el tiempo de cada uno de esos planetas, me puedo fijar que no hay una coincidencia en las unidades debido a que uno va en años y otro va en días. Entonces lo primero que tengo que hacer es hacer la conversión para que queden en las mismas unidades. Debo recordar que un año tiene 365 días terrestres, ¿no? Aproximadamente.
Y entonces voy a pasar los años que tarda Plutón para que queden expresados en días. Al hacer esa conversión o para hacer esa conversión, debo multiplicar la cantidad de años del planeta Plutón por 365 días. Luego de hacer eso, entonces voy a tener que la cantidad de Plutón va a ser la multiplicación de 248,54 por 365. Y eso va a estar dividido entre la relación de Mercurio, y la relación de Mercurio es 87,97. Por lo tanto, entonces debo multiplicar 248,54 por 365 y luego dividirlo entre 87,97. Por tanto, entonces tenemos que la opción respuesta es la opción C. Una tercera pregunta, esta es de notación científica, como podemos ver entre las opciones. Dice que después de realizar estudios en un lago se determinó que el tiempo en el cual el lago cambia por completo su volumen de agua son 10 años. Tenemos ahí un primer valor. En este tiempo se denomina tiempo de retención y está relacionado con el volumen del lago y el cauce de la siguiente manera. Tenemos que el tiempo de retención en años es igual al volumen del lago sobre el cauce del lago. Según reportes, el cauce del lago es 200 por 10 a la 6 metros cúbicos por año. Considerando el resultado del tiempo de retención y la medida del cauce, el volumen del lago del estudio es. Entonces miremos lo siguiente. Si nosotros observamos la fórmula que tenemos aquí, vemos que tenemos tres factores: tiempo de retención, volumen del lago y cauce del lago. Tiempo de retención sabemos por información de la situación, el problema, que son 10 años. Y por acá tenemos que el cauce está dado por la expresión 200 por 10 a la 6 metros cúbicos. Y me están pidiendo que determine el volumen del lago. Entonces vamos a tomar esa forma y vamos a reemplazar los valores que tenemos. Reemplazando, entonces voy a hallar el volumen del lago. Para despejar el volumen del lago, entonces esta expresión que está dividiendo debe pasar a este lado de acá a multiplicar. Entonces vamos a tener 200 por 10 a la 6 multiplicado por 10 me va a dar el volumen del lago. Al hacer esa multiplicación yo podría multiplicar tranquilamente 10 por 10 a la 6 para que me dé 10 a la 7. O también podría multiplicar 10 por 200. Cualquiera de las dos situaciones me va a servir. Lo que debo tener en cuenta es mirar cuál se acomoda a las opciones que tengo. Una primera opción me daría 2000 por 10 a la 6, que sería en el caso que multiplique 200 por 10. Una segunda opción me daría 200 por 10 a la 7, que sería en el caso que multiplique 10 por 10 a la 6. Y una tercera opción, acomodándola en notación científica, corriéndolo una posición más hacia la izquierda, me daría 20 por 10 a la 8. Cualquiera de las tres expresiones me van a indicar la misma cantidad, pero solo una se acomoda a la opción respuesta que yo tengo aquí, que sería la 2000 por 10 a la 6. Muy bien. Una cuarta pregunta. Una persona adquirió un teléfono celular con un plan que ofrece 210 minutos para llamar a teléfonos de su mismo operador. En caso de que la llamada sea a otro operador, se descontarán 2 minutos del plan por cada minuto utilizado. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de minutos de llamadas no excede la cantidad de minutos adquiridos en el plan? Si observamos, entonces hay que tener en cuenta que por llamadas o minutos al mismo operador no se descuenta ningún valor. Pero por llamar a otros operadores, entonces se van a descontar el doble de los minutos, por decirlo de alguna manera. Entonces miremos en el caso de la opción A, 60 minutos al mismo operador y 80 minutos a diferente operador. Vamos a tener 60 más el doble de 80, es decir, 2 por 80 serían 160 y al sumarlo sería 220. Como yo solamente cuento
con un plan de 210 minutos y estoy buscando la que no exceda el plan, estos 220 minutos se pasan del plan que yo tendría. Es decir, esa no sería la opción respuesta. En el segundo caso tengo 105 al mismo operador y 105 a diferente operador. Me darían 315, tampoco me serviría. En el caso de la opción C, tengo 110 al mismo operador y 45 al diferente operador, entonces me daría 200 minutos. Esta opción sí me serviría, sin embargo voy a mirar la cuarta. Al hacer la cuarta me doy cuenta de que me paso por 10 minutos del plan. Por lo tanto, la única opción que no excede la cantidad de minutos, que son 210, sería 110 minutos al mismo operador y 45 a un operador diferente. Bien, para terminar entonces miremos la siguiente situación. El conductor de un camión que solo tiene un tanque de combustible lo llena e inicia su recorrido desde el pueblo P hasta el pueblo T. El camión recorre 640 kilómetros con el tanque lleno y solo hay estaciones de combustible en los pueblos intermedios entre P y T, los pueblos Q, R y S. Las distancias del pueblo P a estos pueblos y al pueblo T se muestran en la tabla. ¿De cuál de las siguientes maneras el conductor no cumpliría el objetivo de llegar del pueblo P, desde el pueblo P hasta el pueblo T? Vamos a representar la situación con el siguiente diagrama o el siguiente esquema. Observamos que están las distancias entre el pueblo P y Q, que son 300 kilómetros, la distancia de P a R, que es de 540 kilómetros, de P hasta S, que son 680, y de P hasta T, que son 900. Y las distancias intermedias en los pueblos, que es un proceso o una situación que hay que analizar y calcular para poder entender bien la situación. Recordemos que el camión solo recorre 640 kilómetros con el tanque lleno. Quiere decir que si se va directo desde P hasta S, no va a alcanzar porque la distancia es de 680 kilómetros. Esto implicaría que el camión debe hacer una parada entre Q y R. Ahora, si la pregunta me indica cuál de las siguientes maneras el conductor no cumpliría el objetivo de llegar, vamos a analizarlas uno a uno. Y dice, abasteciéndose de combustible en R. Recordemos que si se abastece en uno de estos dos pueblos, entonces no tendría problema. Si se abastece en R, entonces no tiene problema. B, abasteciéndose de combustible en Q y en R. Si se abastece de combustible en cualquiera de los dos o en los dos, no va a tener problema. C, abasteciéndose de combustible únicamente en S. Si se abastece de combustible en S, recordemos que en S avanzaría 680 kilómetros, que sería mayor a los kilómetros que recorrería con el tanque, es decir, aquí no lograría el objetivo de llegar. Y D, abasteciéndose de combustible en Q y en S. Recordemos que si se abastece en uno de estos dos pueblos, no va a tener problema en alcanzar el recorrido. Por tanto, entonces vamos a decir que la opción correcta es la opción C. Hemos llegado entonces al final de la presentación. Espero que haya sido de su total agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un buen día.